Bueno, y miremos entonces de una vez lo de las cartillas de abril. Habla un poco de la ilusión, ¿cierto? De lo que es la representación en 2D durante la historia. Bueno, que ustedes leen en las guías, ¿no? Hay muchos que se van a Google y ni leen y van con las preguntas de una vez. ¿No? Las preguntas se basan en la lectura. Entonces, cuando ponen Google, pues ya les dije, eso no están leyendo. Entonces, puede que tengan razón en algunas cosas, pero no es lo que dice el texto. Entonces, por eso se les baja un poco la nota ahí, porque uno dice, sí, eso es cierto, pero es googleado. Entonces, no está tomando en cuenta lo que es el contexto del texto, que habla de unas cosas específicas. Se preguntan lo que dice el texto, porque esos temas hay un montón de cosas que son ciertas y otras no tanto. Porque el hecho de que salga en internet no quiere decir que esté muy bien. Por ejemplo, en teoría del color sale, no, es que los complementarios, entonces anotan complementarios, amarillo, azul y rojo tienen sus complementarios y ponen los secundarios en desorden, ¿no? Es que cada primario tiene su complementario específico. Entonces, si uno ve, ponen eso, uno dice, ah, bueno, entonces según lo que escribe, el primero va con el primero, el segundo con el segundo, y no, y pues no casa, entonces no es una pregunta acertada, no es una respuesta acertada, no. Además son temas que se han venido repitiendo durante todo el bachillerato y entonces para que salgan con copiar y pegar y uno dice, pero bueno, eso es como las tablas de multiplicar, eso ya se debería saber, porque está repitiendo y replicando, entonces no es solo uno, sino que es el uno, el otro, el otro, el otro, el otro, mejor dicho, que porque una persona lo hizo, entonces ella es como pila, entonces, o es pilo, repitamos como loros, tan, 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 y a veces no, a veces no. Entonces uno lo que les pide es, oiga, antes de repetir como loro, indáguese, ¿será que sí o será que no? O en lo que usted ha aprendido, oiga, pero yo no lo aprendí así, y pues háganse su feedback entre ustedes. Esto también es trabajo en equipo, o revisarse también los contenidos. ¿Qué es lo que me está preguntando y qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que dice el texto y qué es lo que me está preguntando? Bueno, si tiene que ir, o sea, entra y sale. Bueno, no importa, si tiene cosas que hacer, pues está bien. Recuerde que está la página y está la grabación. Si es que la ven, si verán eso, si usarán eso. Porque este año hay más herramientas. ¿Y será que se ha subido el rendimiento? En unos casos sí. Pero ¿será que todos usan esas herramientas? No sé, eso es problema de cada quien. Entonces, si yo no puedo asistir, pues tengo las herramientas. Si no las uso, pues ya es problema mío. Entonces, no pasa nada. Para eso están las herramientas. Bueno, Dinero. Para eso uno pone herramientas para que la gente que no pudo asistir, pues miren, revise, ¿no? No es que se tenga que ver todo, sino que puede ir adelantando y que no se aguantar como la, los llamados de atención, pues los puede obviar, ¿cierto? En la línea del tiempo, pues adelanta hasta donde crea que ya empezó a explicar el profesor, ¿cierto? No hay que verse todo, no. Se sube todo por evidencia también, porque también a veces se hablan muchas cosas de todo, entonces a veces es interesante. Por eso lo mejor es estar en la clase, porque está uno en tiempo real y no ve el tiempo como algo de que ya se desgastó y que toca recuperar. O sea, toca verse toda esa clase que ya se pasó. Me dice, no, pues es como para repasar de pronto. O mirar dónde está el punto clave. Entonces, pues bueno, entonces voy a sacar una lista antes de que se vaya, para que salga ahí, ¿cierto? De todas maneras, toca llevar el registro. Igual, las clases son para preguntar dudas, por lo general. Y a veces después de la clase lo llaman uno un domingo antes de que se acabe todo y a preguntarle uno cosas y uno dice, pero bueno, ¿por qué no hizo eso en la clase? También es parte del ejercicio socioemocional, de hablar en público, de indagar, de preguntar,
despejar dudas, de hacer críticas a la clase, al profesor. Es parte de eso, ¿no? Todos hacemos parte de la clase, pero entonces hay espacios que hay que usarlos, y si no los usamos, pues ahí están. No pueden decir que es que yo no sabía, que es que yo no entendía, el profesor no me explicó. Eso ya no va, porque si, ¿para qué están acá? Si uno puede sacar esas asistencias, decir como que usted estuvo en todas las clases y no preguntó ninguna. Y no es que yo, ahí están las grabaciones, ahí están las evidencias. ¿Dónde preguntó? Por lo general nunca preguntan casi nada, es lo que uno se da cuenta. Entonces, bueno, son cosas como a tener en cuenta para mejorar, los que tengan que mejorar, ¿no? Eso no es para todos. Y si vamos a lo de las cartillas, ¿cierto? Que es lo de abril, uno se ve, abril, uno sacando notas, pues se pasan las clases como haciendo observaciones y sugerencias. Pues si uno ve aquí, el tema es un poco lo de la luz y la sombra, lo de que es el volumen y lo que es un poco la representación bidimensional de lo que vemos naturalmente, que son lenguajes técnicos, ¿no? Lo bidimensional es es dos dimensiones, alto por ancho. Que en lo bidimensional queremos representar la realidad que está en tres dimensiones, ¿cierto? Y el tiempo, porque el tiempo también es otra dimensión. Si hablamos de pintura, el tiempo, ¿en qué se ve afectada la pintura? Pues se ve afectada en que el clima cambia con el tiempo. Entonces, por ejemplo, los impresionistas eran esas personas que pintaban rápido, ¿cierto? Para poder capturar el instante de la luz. Obviamente antes no había fotos, entonces la gente tenía que recurrir a su bitácora y anotar qué tono, qué color más o menos era que iba en tal área, en qué zona local o color local, ¿cierto? Entonces y tenían sus apuntes y luego podían ir a la casa, o antes se hacía de esa manera, ¿no? O tenía su modelo, la persona que tenía que representar, y se buscaba la misma intensidad de luz. En el estudio, el pintor manejaba, manejaba como los elementos que coincidieran con la luz. Sus talleres tenían, ¿cómo es que se dice eso? Tragaluces, y entonces los levantaban para que entrara la luz. Estaban adecuados para que por lo general pudiéramos tener la luz constante que había en el cuadro, con artilugios, ¿no? O sacar con aparatos prácticamente parecidos al calco, por decirlo de algún modo, para que los retratos quedaran mucho más parecidos. Entonces tenía como hagan de cuenta como un marco de un vidrio, y pues ahí recurriendo un poco a la transferencia de la imagen, de pronto como en la animación, cada uno moviendo la hoja rápidamente y va mirando dónde están las cosas, ¿no? O con la sombra, había veces que también con la sombra, yo no sé si hicimos ese ejercicio con ustedes, que era alumbrarse con la linterna y sacar el perfil, calcar el perfil, ¿cierto? Y luego sacar como los detalles de la cara del compañero. Eso salía en Los Simpson con el profesor Skinner, que era los viernes de sombra. No sé si ustedes vieron ese capítulo. Y es que siempre hacía su retrato de sombra, o la mamá era la que hacía el retrato de la sombra con el perfil, y tenía pues su colección de perfiles, que uno dice, bueno, cambiaría mucho el perfil pues con la edad. Por eso el tiempo es otra dimensión que no es bidimensional, pero es de que la atmósfera cambia, algo cambia, el espíritu, el éter, no sé. La luminosidad cambia en los cuadros según las épocas, según el meridiano, según la altura del donde esté el pintor, según la cultura donde esté, según el paisaje donde esté. Todo eso incide en la luz.
Entonces por eso ahí habla un poco del papel, un poco de la pintura, la representación, ¿cierto? Y se habla de las dos dimensiones, cómo el artista era el encargado de meter en dos dimensiones, a largo por ancho, eh, situaciones de la vida real. Eran como, ¿cómo se dice? Eran como registros de la historia, registros históricos. De alguna manera tenían un papel importante en la sociedad porque estaba acercado o estaba en ese círculo aristócrata, ¿cierto? Cultural del poder. O sea, el poder, uno podía acceder al poder por el dinero, por el linaje o por el talento. ¿Para qué? Para que esos ricos se deleitaran, mejor dicho, para el televisor de esa época era de los artistas, los actores, los músicos, ¿cierto? Y los escultores. Entonces, en Italia, pues en el Renacimiento, pues la iglesia pues compartía el poder con los reyes o los monarcas, y pues ahí era un modo de surgir y por lo general las familias se volvían artistas y tenían sus talleres o casas de artistas donde manejaban sus ayudantes. Entonces, eh, tenía una movida en la sociedad importante, ¿cierto? Primero por el lado de los reyes y después para la gente en general, cuando ya se volvió una artesanía. Bueno. Entonces, sí, el espacio, ¿qué es lo que yo veo? ¿Cierto? ¿Cómo retratar la realidad? Entonces, por eso la estética trabaja un poco con la filosofía en ese sentido de la búsqueda de la verdad o de ser más fieles a lo real o a la naturaleza, ¿no? De copiar la naturaleza, de entenderla. Tiene que ver un poco también con la ciencia, ¿cierto? Los principios de éticos y filosóficos o estéticos o morales, por lo general procuran seguir unas normas eh, o leyes que parten de la observación de la naturaleza y que buscan un poco reflejar la verdad entre comillas, porque no siempre es una mera apariencia, ¿cierto? Inclusive hasta las fotos, Kafka decía que las fotos no son tan fieles a la realidad. Eso decía Kafka cuando empezaron las fotos, ¿no? Entonces un amigo le decía eso y él decía, no, hay cosas que la cámara no puede captar. Por ejemplo, si uno ve a qué se refería Kafka, es a que la gente puede manipular sus emociones para salir bien en la foto, ¿no? Entonces sonría y puede estar vuelta ñaco y sonríe. O también que es experta en la mentira. Entonces, por eso la manipulación mediática y el arte, hasta donde ha llegado, también puede rozar esos límites de qué puede ser real y qué puede ser mentira, ¿cierto? Y entonces la verdad se vuelve un poco relativa, ¿cierto? Entonces uno puede ver una campaña de política diciendo mamá no mentiras que no son coherentes con la verdad, con las intenciones reales de pronto de ese corriente política, ¿cierto? Por eso los políticos tienen mala fama porque siempre prometen lo que la gente desea y lo que nunca se puede cumplir, que es igualdad y bueno, todo lo que dicen cada 4 años, ¿cierto? El artista contratan a un de pronto fotógrafo, un artista publicista para que entre todo lo que han hecho publicidad, pues no repita y logre hacer una gran campaña que lo lleve al poder. ¿Dónde harán su plata? ¿Cierto? Será un buen publicista, pero el principio ético es del publicista, ¿no? Oiga, pero el publicista se enfoca en el principio estético. Quedó bien, quedó mal, quedó bonito, quedó feito, venga, lo engordamos con Photoshop, ¿cierto? Lo mismo de las revistas, entonces las revistas, pues ahora, Luis Romero, ¿quién es Luis Romero? En un momento que no se me cole gente. Bueno, claro que hay unos nuevos, ¿no?
hacia que está Luis Romero. Pero Luis Romero no es nuevo, y hay muchos que están ingresando como invitados y ya deberían estar ingresando con su correo. O sea, yo no he hecho eso, pero en cualquier momento lo hago de sacar los correos personales, que ya todos deberían estar ingresando por el lado del correo institucional. Entonces, bueno, estamos acá, ¿cierto? Y pues miremos como imágenes, porque yo hablando ahí como sin ver nada, como que no. Es que estaba, pues ahí habla un poco de la gran ola, donde la podemos ver bien. Bueno, hablaba un poco estamos hablando de lo bidimensional. Entonces una pintura es que una técnica bidimensional, una escultura es tridimensional. Eso a veces lo preguntan en el ICFES, en las pruebas, a ver, preguntan a veces eso. Tridimensional y bidimensional. Bidimensional, pintura, dibujo, grabado, todo lo que está en papel, todo lo que sea plano. Entonces aquí habla un poco de cómo fue esa evolución de estilos y habla un poco de los pintores y su preocupación y su influencia de estilos. Por ejemplo, aquí habla un poco de Van Gogh cuando empezó a ver las silografías, que son como reproducciones de una imagen por medio del grabado, así como en la imprenta. Es un grabado, la imprenta es un grabado, o sea, el periódico es un grabado de una matriz que sacan N copias, muchísimas. Entonces, eso también se usa en el arte. Hacer como moldes, o sea, a partir de un dibujo, un diseño, y hacer como moldes por tintas para luego sacar determinado número de copias y darle un valor a todas las copias que logre recuperar y mantener pues la producción del artista, de su taller, para comprar materiales. Obviamente todas esas copias no se venden como el periódico pues en un día, pero a medida que se venden, se pierden, se vuelve importante el artista, se van cotizando, pues pueden valer mucho, ¿cierto? Y pues una de esas pinturas era esta, que él escribía ateo, que no, que es que él quedó como los japoneses, no eran como los occidentales que se preocupaban tanto por copiar la realidad tal cual, lo bello, mejor dicho, lo estético como es, sino que ellos son más de las ideas. Por eso ellos en su escritura usan ideogramas, ¿no? Ellos no usan como vocales ni nada, sino ideogramas. Ideogramas son como estos símbolos, signos que no representan una palabra como tal, sino que representan muchas cosas. Los ideogramas son como, según con el compañerito que están, tienen un significado, una orientación, una palabra, ¿cierto? Significan una palabra. Entonces, los orientales son muy diferentes a los occidentales. La cultura oriental es diferentísima a la occidental. Entonces, por eso es la pelea de Oriente versus Occidente, porque eh, pues estaban separados por lo que es Euroasia, ¿no? Lo que es la parte entre Europa y Asia. Pues ahí hay una muralla, así sea invisible, bueno, también es física, ¿cierto? Que están bueno, esas montañas que están por Turquía, ¿no? Que de todas maneras separan ahí de Asia de Europa, ¿cierto? Pero también culturalmente siempre ha estado, depende a lo que es la antigüedad, era como Grecia versus Siria, ¿cierto? Y versus Sumeria, ¿cierto? Podríamos decir Medio Oriente contra Occidente. Esa es como la historia que nos venden a nosotros, porque de todas maneras China sí existía en esa época, pero bueno, no le dan tanto protagonismo. Entonces, a eso se refiere un poco esto. Yo los muestro en las imágenes porque es que las fotocopias de las cartillas, pues como que
Cada vez van a salir más grises porque la impresora, mejor dicho, no se va dañando si le pone uno de contraste. Entonces cada vez los requerimientos técnicos de una imagen para una cartilla es terrible, sobre todo en mi área, en mi asignatura. Entonces pues, estoy como mostrándoles porque de todas maneras esto, en una fotocopia, pues por lo menos aquí la podemos ver en color, ¿cierto? Lo que es Kazushika Hokusai, la gran ola de la costa Kanagawa. Entonces ellos le dan una importancia a la naturaleza muy increíble y la técnica de ellos prácticamente es muy gráfica, muy parecido al cómic, ¿no? Una línea, unos tonos casi que primarios y el papel da blanco, el papel hace de blanco. O sea que toda esta técnica que usaban ellos milenariamente, porque eso lo usaron de como desde el año antes de Cristo, como siglo tercero antes de Cristo por ahí. O sea, muy antiguo con la silografía, que es hacer sellos con la madera. Porque lo que hacían con la imprenta, Gutenberg con el plomo para hacer las letras, ellos hacían la imagen, la dibujaban y empezaban a quitar lo que no era el lápiz. Hagan de cuenta, esta parte blanca de la ola era desbastada, era hueca en la madera. ¿Para qué? Para que luego un rodillo pasara y quedara la sola línea. O sea que tenía que desbastar todo eso, tener mucho cuidado de que la línea no la desbastaran con madera, y la madera tiene vetas. O sea que tenían que tener mucho cuidado de seguir la veta, la dirección de la veta de la madera. Si ustedes ven la madera de sus pupitres o de su sala o de su comedor, la madera, no el aglomerado. Ustedes ven que tienen líneas. Si uno va en contra de esas líneas, corre el riesgo de que esta línea se hubiera partido con la gubia o con la herramienta, ¿no? Y sacaban varias tablitas, una para un color, una para cada color. Entonces, si hubiera sido solo el tono azul, hubieran sacado solo esta área del taco o del sello para luego entintarla de negro, de azul, y luego otro taco de madera para el negro, ¿sí? O para sacar un azul oscuro, bueno, o para mezclarlos. Entonces también se podía poner primero el azul y luego en el sello del negro pues también ponían negro a esas partes para que quedara azul oscuro. O sea, como la teoría del color. Entonces la teoría del color se aplica en varias cosas. Pues lo digo un poco porque pues esto de... A ver. Bueno, de la representación. Entonces vemos acá al lado la noche estrellada, ¿cierto? La noche estrellada de Van Gogh, como ahí hacen un referente de la influencia de ese cuadro en Van Gogh y cómo Van Gogh hizo cómo lo influenció a él y él como que lo metió en un cuadro, ¿sí? Porque de todas maneras el hombre no nace aprendido, sino que se va, es como nutriendo de lo que ya ha avanzado la humanidad y dejándose influenciar, por decirlo de alguna manera, o escogiendo un camino, una ruta que le va gustando, que le va desarrollando su talento, ¿cierto? Hay gente que se va por el talento, hay gente que se va pues por el dinero, que también es otro talento, ¿no? Uno es por uno material y otro un poco más espiritual, porque es eso de realizarse en la vida que es más importante, ¿cierto? Conseguir dinero, bueno, según las expectativas de cada quien es diferente. Si la persona tiene un talento y quiere irse por el talento, pues entonces le va a tocar eh, de pronto esforzarse mucho. De pronto es increíble que no tenga que esforzarse tanto y lo logra. Bueno, esperen a ver cuál puede ser la imagen. Yo creo que es... Entonces, es que este es de Pringles, pero es que Pringles no es muy harto. Pues. A ver, ¿dónde está?
Sí, aquí está como mejor. ¿Qué es esto? Sí, 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 sí. Cuando sale este tipo de cosas, tienes que cerrar ahí. El comercio. ¿Dónde estará Wikipedia? A ver. Mejor dicho, espera un momento. Bueno, cuando son imágenes así reconocidas, pues ahí están los virus, ahí metiéndolos en, porque son muy buscadas. El punto es que uno no puede hacer clic ahí en cualquier lado, sino X, salirse o salirse. Bueno, como entraron tres tarde, ¿cierto? Si sacamos otra lista. Bueno, aquí está. Entonces ustedes ven aquí este sentido de la dirección, de los impresionistas, que decía uno que los impresionistas, ¿cuál es la característica? Que ellos ponen un tono y no lo mezclan, sino que ponen diferentes tonos y el ojo es el que lo mezcla. Ay, aquí estamos. Listo. Entonces ustedes ven aquí, hay pinceladas. Entonces, por ejemplo, sacaba un tono azul clarito y ponía pinceladas. Muchas azul, si la zona es clarita, pues ponía muchas claritas. Si la zona era más del otro tono, ponía más del otro tono, pero también había claritos y había oscuros. Entonces mezclaba un poco los tonos para que el ojo los mezclara. No los mezclaba como tal, sino que ponía los tonos uno al lado del otro. Sí, 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 sí. Sí, se me apagó, qué pena. Eh, ahora sí, ya, sí, estaba apagado, qué pena. Entonces, bueno, entonces, este y este, primero fue este e inspiró a este. Como 60 años entre este, y pues muchos kilómetros, porque este es de Japón, ¿cierto? Y el otro es del, del Países Bajos, ¿no? Pues, aunque uno es de Holanda, sino que es de Países Bajos. Pero dicen que es holandés, pero no. Entonces, para que vean la relación de lo que es uno ver imágenes, a veces uno dice, vean videos, vean los documentales,
¿Por qué? Porque pues, es que el que va a aprender es la mano y el ojo y el cerebro. Esto no es tanto de aprenderse unas tablas o una fórmula, sino de contemplar varios tipos o métodos de representación. Por eso el paisaje ahí lo dividían en dos tipos, ¿cierto? Que decían, si uno dice, decían que hay divisiones, ¿cierto? Según el tema o el contexto, ¿cierto? ¿Cómo se aborda esos paisajes? Entonces, según el contexto cósmico, sublime, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es sublime? Quiere decir que el paisaje es más importante que el personaje que salga de ahí. Si lo hablamos en teatro o en cine, decíamos que de pronto la escena, la escenografía sería más importante que el actor, ¿cierto? Sería un ejemplo para explicar eso. ¿Listo? La escenografía sería más importante que el actor. En un momento. Listo, ya. Me ha llegado un mensaje, entonces estaba mirando. Bueno, eh, eso sería esta parte. A ver. Bueno, estamos aquí. Entonces, hablando de tipos. Entonces, aquí hablan de lo majestuoso, ¿cierto? El paisaje es sublime, como el paisaje naturalista, ¿cierto? Que es el otro tipo de paisajes que luego hablan de los tipos de paisajes que dicen que de las marinas, que eso ya es tipo según su, no su tema o su contexto, sino según su técnica o sitio del lugar. El paisaje en la montaña, el paisaje en el mar, el paisaje en el río, entonces ahí le dan unas nominaciones, ¿cierto? Pero aquí están hablando también, lo que nos interesa también es cómo el paisaje hace también a veces parte de el problema fondo-forma, ¿no? Entonces, fondo-forma, fondo. El fondo no es importante porque el fondo no hace que la gente mire, pero uno dice, pues bueno, relativo, porque si el paisaje es el protagonista y es el mismo fondo, los elementos del paisaje vienen a ser las formas, que sería el sendero, la casita, las cosas en primer plano, ¿cierto? Eso ya se vuelve el protagonista. Y cuando se vuelve cósmico o sublime es que se vuelve imponente en comparación a la forma que supuestamente marca la acción, ¿cierto? En ese sentido, aquí con el japonés, ¿cierto? Con eh, Hokusai, Hokusai, ¿cierto? Con Hokusai sería ese tipo de, de paisaje, ¿cierto? Porque de todas maneras la ola, que está alta, ¿cierto? Que es una marea alta, muestra los barcos casi que eh, absorbidos por ella. O sea, en peligro de colapsar. Y aquí hay una analogía a esa, donde el barco que viene siendo, pues, el pueblo. Ustedes ven están las nubes acá, y pues me imagino que también tendría un mensaje simbólico, porque de todas maneras Van Gogh veía las cosas de otra manera, de una manera de representación diferente. Eso por este lado, pero también habla de, podríamos hablar de este cuadro de David Frederick, ¿cierto? Que creo que estaba aquí, acá está, que es de la época romántica, es una de las más famosas de él,
porque en la época romántica, pues, es la época de las revoluciones, y pues se muestra al hombre, ¿cierto?, en la gran inmensidad de llegar a una cúspide y darse cuenta, pues, las grandes dimensiones del mundo, y él siendo, pues, de alguna manera, dominando la naturaleza, conquistando el conquistador, pero el conquistador, pues, a la hora de ser, pues, es un ser humano común y corriente que la naturaleza misma eh, le cuesta problemas, ¿cierto? Le impone sus dificultades de poder dominar la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, Hidroituango, ahí les pongo un ejemplo. El hombre puede tener toda la plata del mundo, pero si no hace caso a los cálculos, la naturaleza, pues no se deja dominar. Para eso está la ciencia. Si uno no toma en cuenta la ciencia, pues pierde el dinero. Y lo cobran y eso lo pagamos quién, nosotros. Perdón. Entonces, sigamos. Este es David Frederick, que si no ve, pues ese tipo de paisaje, ¿no? Es más importante los detalles del paisaje que los detalles de la persona. Y pues también hablaban un poco del otro tipo de dos, el dominado por el hombre. Ah, este más bien es el dominado por el hombre, sí, este más es el dominado por el hombre. Topográfico y identificarse. Peter Bruegel y los maestros holandeses son algunos. Del colonizado por el hombre. No, no, el de Frederick sí es el de la naturaleza imponente, y el otro es el del dominado por el hombre, que es ya el hombre con todo su parafernalia de animal civilizado, ¿no? O animal transformador, o el creador, el hijo de Dios, pues, el que hace cositas, ¿no? Pero que a la hora de cero se vuelve como un cáncer para la naturaleza, porque la invade, ¿cierto? La transgrede, entonces, pero por eso se dice el colonizador. Es un paisaje colonizado, porque prácticamente no son cosas naturales, sino son cosas artificiales, y la naturaleza solo está ahí como para prestarle uso, para que la exploten, ¿cierto? Por ejemplo, aquí habla de Bruegel. Entonces, Bruegel es este, y pues vamos a buscarlo. Ay, pues obviamente eso lo puede hacer uno en PowerPoint, pero créanme que según la rectora, pues dice que que hacer PowerPoints para cada clase, eso es una hora. No, eso no es una hora. Y que animado, menos. Eso no es así, tampoco. Entonces, estoy haciendo el ejercicio para que se den cuenta un poco, la gente se dé cuenta que una hora haciendo eso, no, porque toca contextualizar y todo. No sé quién le hará eso en una hora. 5 guías de 5 clases de un PowerPoint animado en una hora, no. No sé dónde harán eso. Tendría que ver esa prueba, tendría que ver ese test académico. Porque cuando uno dice una cosa es porque está la prueba, está la experiencia, está la práctica, se grabó, se filmó. ¿Cuánto se demoró haciendo eso? Si es que quiere que el tema se entienda. Entonces, este es. Entonces, es casi que lo mismo uno hacer un PowerPoint que estar mirando acá en línea, la verdad. La verdad. O sea, el PowerPoint era hace 10 años.
O depende también para qué alumno, también es necesario, ¿cierto? También, y depende si es que está usando una aplicación, porque también pues es que en animación puede uno usar cosas que ya están hechas y que solo es uno escoger la carita, escoger la boquita y ya, porque es que ya hubo un equipo encargado de hacer una predicción y preproducción de eso. ¿Cuánto se demoraron en esa predicción? Ah, eso es otra cosa. Uno puede poner las cosas en el mismo plano. Entonces aquí uno dice, el hombre conquistando, colonizando la naturaleza. Pues son cuadros que se vuelven ya muy anecdóticos de las cosas y costumbres que se hacían en esa época, ¿cierto? Donde cada cosa, pues, es importante. La descriptiva de cada cosa, lo que hablábamos de los lados, de hacer una descripción de las cualidades de las cosas y de la narrativa. Entonces uno puede decir, aquí cuántos planos de profundidad hay. Uno puede decir, acá hay uno donde está este grupo, acá hay dos, acá está esta montaña que hace como otro plano. Las montañas vendrían a ser planos de profundidad. Las casas también, 1, 2, 3, 4, 5 casas a los fondos, 6, 7, 8, 9, y cada vez son más pequeñas. Así sean las casas del mismo, de la misma altura, porque hablábamos un poco de perspectivas que se van reduciendo. ¿Listo? Este sería Bruegel, que Bruegel era un holandés. Entonces, la temática era diferente en la misma época, mientras que Miguel Ángel está por allá pintando santos y narraciones del Evangelio. A ellos les preocupaba era más pintar su época y su momento. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Ser más que registrar más documentalistas, como, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, ahí veíamos la parte del paisaje colonizado, que decían, bueno, ¿esto por qué lo estamos viendo? Porque como nosotros estamos viendo también audiovisual, entonces a veces hace parte de los fondos donde se van a desarrollar las escenas supuestamente de lo que hacemos nosotros en los talleres, ¿cierto? Y aquí está Poussin, ¿cierto? Un francés que es más de la época del rococó. Entonces, Poussin, mmm, paisajista italiano, no digo francés, sí, Poussin, si no sería Poussini. Bueno, Poussin, eh, que también era un poco como Corot, antes de Van Gogh. Entonces eso del rococó era antes de Van Gogh, y Van Gogh le interesa también ese tipo de arte. Perdón. Poussin, ¿no? Lo buscamos aquí. Acá está. Y entonces ahí veíamos uno que era el de, ¿qué? Era de la escuela clásica, Poussin. La muerte de Germánico, y pues se usaba mucho más, era como escenografías de un contexto histórico. O sea que también Poussin era más de Francia, y Francia en esa época era lo que les decía, de retomar la época del Renacimiento, donde el Renacimiento descubre la cultura griega, y entonces a partir de la cultura griega vuelven al naturalismo de las proporciones del hombre, y unos se dedican a pintar cosas religiosas del panteón cristiano y otras cosas religiosas del panteón pagano, por decirlo de algún modo. O sea, retomando el paganismo eh, o la que o el politeísmo de los romanos. Entonces, sí, están las situaciones, pero vean el paisaje como es tratado. ¿Sí?
¿Llegó alguien? Otra vez entre esa, no sé, de pronto se le cae el internet. Cada nada. Entonces aquí vemos, ¿cierto? La naturaleza, cómo está tan bien narrada, ¿cierto? Cómo manejan, el tratamiento aquí de lo que hacía eh, el esfumato de Leonardo. Pues ya Leonardo ya había pasado, Leonardo da Vinci era el que empezó a investigar con la perspectiva y pues él decía que las cosas a medida que se alejan se van volviéndose al tono azul. Sí, ese verde de las montañas se va volviendo azuloso a medida que se van alejando y no se definen muy bien las cosas. Entonces es como con capas de pintura que se van difuminando. Bueno, otra vez, ¿alguna pregunta hasta el momento? Eh, Eso en lo que es, entonces está el arte clásico, ¿cierto? El paisaje dominado, colonizado por el hombre y el paisaje sublime desde la temática o el contexto, ¿cierto? Que uno lo puede ver ahora en el cine. Prácticamente, ¿por qué estudiando artes? Porque todo eso que se vio en la pintura luego fue aplicado a la fotografía y pues ahora lo aplican en el cine y en la televisión. Entonces uno puede ver ese tipo de temáticas en el cine o en el cómic también. Y también está el otro tipo de clasificación que es según el lugar que es de representación, ¿cierto? Entonces está el nublado, que es eh, nubes, o sea, en ese podría estar Friedrich, estaría ahí, o Friedrich, perdón, Friedrich estaría ahí, eh, porque hay muchas nubes acá, ¿cierto? Con peñascos, pero ese sería tipo, eh, ¿tipo qué? Tipo tema, digo, tipo lugar, o tipo elemento de representación. En este caso onírico serían nubes. O por ejemplo, esos que son también de Miguel Ángel, que sale Dios entre las nubes. Podría estar en ese tipo de especialidad, por decirlo así, porque ya es una técnica, más que todo es más de personas que dedican a eso, porque tienen que manejar una técnica específica, unos tipos de brochas, unos tipos de pintura, y pues se dedican a hacer eso. Por ejemplo, en las animaciones pasa eso. Hay un departamento de dibujo y hay personas que se dedican a hacer las partes de paisaje, de los fondos. Unos hacen más que todo fondos urbanos, que son los fondos de la ciudad, otros hacen fondos de rurales, ¿cierto? Entonces aquí hablaba un poco del objeto de estudio como técnica, ¿cierto? Habla de Monet. Y bueno, y luego pasamos bueno, aquí habla de los marinos, que son hechos en las playas o en los mares, o sea, esos de barcos, ¿cierto? El paisaje italiano también habla de ese tipo de paisajismos, o digámosle estilo, ¿cierto? Marinas, ¿cierto? Y, naturales, que es donde están los árboles, bosques, desiertos, etcétera. Costumbristas, que tienen que ver un poco con, por ejemplo, los primitivistas, los que hacen pueblitos sin perspectiva, que son los primitivismos se dice porque son poco que no tienen los conceptos de estéticos de la academia, ¿no? O sea, no hay proporción, no hay perspectivas, pero ahí es como intención. Entonces los pueblitos esos que venden con las tejitas, todo eso, es de ese tipo, ¿no? Los lunares que muestran como paisajes donde la luna es protagonista, o los nocturnos, por ejemplo, ese Bangkok que entraría en ese aspecto. Los urbanos que son los que son de pueblos o colonizados, como decían en el otro lado. Eh, los aéreos que son en picado, en perspectiva picada, porque son hechas desde una altura, por ejemplo, hechas desde una torre de una iglesia o desde la cima de una montaña.
Eh, y se pueden combinar entre ellos, ¿no? Y había un ejemplo de Beatriz González, que es una pintora colombiana, y que partía también de pinturas o obras de antecesores que le llamaban la atención. Duchamp decía remake, cuando puso el orinal, Duchamp, el que era dadaísta, cuando puso el orinal al revés y lo metió en un museo, hizo un remake, que es cambiarle, volver a hacer una cosa o cambiarle el significado a una cosa, que es arte conceptual, ¿no? Como uno decir, la volví B, pues, la volví V. Wow. Pero es un chiste conceptual. O sea, el conceptualismo es como un chiste estilizado que se volvió arte, prácticamente, si uno lo puede ver para entenderlo, pero es un chiste, ¿sí? Lo hizo un chiste, ahora es muy seria la cosa, ¿no? Entonces hay un discurso detrás de cada obra, de qué se imaginó el artista y cómo lo ve y cómo lo siente, así el espectador no tenga ni idea cuando lo ve qué quiere decir eso, tiene que leerse su manual y luego decir, ah, ya le entendí, ¿sí? El arte conceptual tiene un poco que ver con las ideas, las metáforas, las paradojas, más bien con la filosofía que con la plástica, por decirlo de alguna manera. Ahora las profesiones pues, se mezclan y pues no sé si eso es positivo o negativo. Para unos es positivo, para otros es negativo. Eh, bueno, eso desde este punto y pues aquí muestra ella como involucraba su manera de hacer las cosas, que era usando la pintura para ponerla como decoración en los objetos de cotidianos de las señoras ricas de Colombia, pues, como, porque uno dice, ¿qué más puede ser eso? Una señorona pintando cosas pop, porque son cosas planas, si uno ve estas pinturas, son cosas planas. O sea, color plano es que no tiene matices, sino que es del mismo tono en una zona, en un área. Pero hay otros, aquí fue como al comenzando, el 78 y aquí en el 90, donde por lo menos ya está hablando del contexto del país. Sí, aquí ya está hablando un poco de los indígenas y la violencia en Colombia. Aunque sea está tocando eso tangencialmente. Y pues con sus colores que de todas maneras en las composiciones no sea tan agresivo porque es muy tirando al pop o al cómic. Entonces, pues, no impacta tanto como si fuera realista y pintar un muerto realista así sería diferente. Uno ver una foto de un muerto así como ya se sacó las imágenes de periódicos de muertos. Entonces los calcó, de alguna manera cogió las siluetas y las colorió desde sus tonos, entonces la volvió otra cosa, sí, cambió la mirada de la cosa. Entonces ahora el arte plástico, la pintura también busca eso, como Van Gogh. Entonces, ¿por qué todo eso, profesor? Porque uno dice, pues porque a veces pensamos que pintar es hacer las cosas iguales, pero no hay muchas interpretaciones de la pintura. Para un artista es la búsqueda de su propio lenguaje. Aquí Van Gogh no le interesaba pintar toda la noche, pues hacer un desvanecido pues de azules, un relamido, como dicen a veces que era lo que hacía Leonardo da Vinci de alguna manera en sus fondos, ¿no? Que era como poner varias capas y luego hacer esfumato, que es como restregar ahí encima del color anterior, pero son técnicas, ¿no? Aquí Van Gogh sacaba un color y aplicaba el color dándole dirección a las líneas. Mientras que si uno puede pensar aquí, esto, cómo hacía el fondo, ¿cierto? Y por lo general no puede decir, no, es que los chinos usaban tinta china y por lo general el fondo lo podían estar haciendo a mano, ¿sí? Con aguas de tinta china y luego se imprimían el resto, ¿cierto? O como David Friedrich, ¿cierto? Friedrich, sí. Que también uno ve un manejo de paleta y de colores muy realistas, que tienen que ver con el esfumato, sí, y con el empaste, porque aquí en esos empastes
blancos, porque si ustedes acercan esto, ustedes ven estas grietas, eso es porque es empastado, o sea que la pintura es gruesa, a diferencia de acá. O sea que primero tuvo que haber puesto esta pintura para luego espatular, por decirlo aquí, con blanco. Aló, aló. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces, ¿qué es la idea de hoy? Porque entonces uno dice, bueno, ya sé esa carreta. Y el punto era que, teniendo en cuenta la importancia, realice en hoja de plancha una composición donde muestre desde el punto de vista qué lugar ocupa hoy el espacio natural en su día a día. Escoja una de las formas que está todo el paisaje como tema vistos en la guía. Porque escogió este tema. Entonces decíamos que en la guía estaba el hombre colonizador, el hombre en lo grande, ¿cierto? Y el hombre es. Entonces, uno qué puede hacer? Puede hacer una imagen imaginada o partir de una imagen que ya está hecha. Entonces uno puede decir, no, pues yo voy a buscar imágenes para inspirarme. De pronto no la saco igualita, pero, pero me voy a estudiar las formas. Voy a estudiar esas formas y aquí estaba como mirando cosas de paisajes. Entonces vamos a hacer uno ahí y pues lo intervenimos de otra manera. Vamos a inspirarnos como en una de estas, vamos a mirar unas, y pues para mirar un poco cómo es la aguada con tinta china. ¿Listo? Quedan 28 minutos, entonces yo creo que alcanzamos. Entonces voy a buscar una de un río o una ribera. Bueno, es que claro que a veces no es que uno encuentre mucha cosa aquí, pero simplemente voy a buscar unas que me ayuden como a recordar, porque también si uno no deja de practicar, pues se le olvidan las cosas y toca retomar. Uno mmm, que sea como un río, pero viendo lo horizontal, lo que yo pensaba. No, pues no lo veo y si necesito un elemento para estudiarlo, pues me devuelvo, ¿listo? Entonces voy a cambiar de cámara y voy a poner la otra para que se vea mejor. ¿Listo? Voy a poner la cámara en la cabeza, pues, solo la cámara de la cabeza. Y pues voy a usar un papel acuarela, pues porque voy a estar pintando con agua y si yo uso BON 28 y estoy usando agua, pues se puede perder el trabajo porque el papel se deslíe, o sea que se vuelve una masa. Por eso el papel acuarela existe. Bueno, voy a usar un papel acuarela viejo que tenía por ahí, o sea que está como amarillito, entonces, nada, normal. Voy a ver si lo arreglo con la tinta. Para la tinta necesitaré agua y tinta china y unos pinceles finos. No varios pinceles, uno va cogiendo pinceles según. O sea, uno va haciéndose su juego de pinceles con el tiempo, la verdad. Y a veces hasta los fabrica uno. Entonces voy a conectarme con la cámara. Pero esperen un momento, traigo el agua. Listo. Y para esto pues se necesita varios vasos de agua porque se van contaminando de negro. Entonces va a haber un vaso de agua donde limpio y otro donde voy limpiando pinceles. ¿Listo? Me toca traer el trapo.
Bueno, voy a conectar entonces la cámara. Voy a desconectar el mouse y voy a conectar la cámara aquí. Listo. Y voy a dejar de compartir entonces la pantalla. Y empiezo a compartir la cámara. Y lo voy a poner en primer plano. Listo. Entonces, bueno, un momento. Mover un poquito de esto. El cable no alcanza. A ver, poner en primer plano. En el momento que me toca como ponerle otro cable. Listo. Listo. Siempre que el cable estaba chiquito, entonces no veía nada. Entonces, puedo tener aquí mi hoja. ¿Ya ven? Allá se ve mejor. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un paisaje que tenga que ver con ¿qué? Con el clima, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, voy a hacer unas montañas. Voy a usar el lápiz primero como para más o menos saber qué es lo que voy a hacer. Ya se de cuenta que por aquí estaría como montañas, ¿cierto? Montañas y montañas. Y voy a decir que estoy como en frente de un río, ¿cierto? Y que esta es la otra orilla del río, ¿listo? Y que por acá hay un árbol, ¿cierto? Un tronco. Y bueno, por aquí va a ser el tronco y más o menos, bueno, como es ecológico, entonces el tronco no va a tener ramas por acá, ¿vale? Va a estar pelado después. ¿Listo? Y bueno, por aquí van a haber nubes. Prácticamente no se hace mucho, se bocetea ahí como ligeramente, pero entonces como es contaminada, pues todo en la orilla va a estar llena de basura, por decirlo de alguna manera. De sillas, no sé, de llantas. Entonces vamos a hacer un poco de basura, de palos, de escombros, bueno, de esqueletos, de muerticos. En Colombia hay muchos de esos, ¿cierto? Con todos estos como está pasando ahorita en las noticias. De esos hay así mucho en los pueblos, lo que pasa es que no los muestran. ¿Listo? Y pues podríamos decir que, o podríamos decir que el río está seco, ¿listo? O sea, el río ya no pasa nada, hay solo peces muertos. Y solo charcos, pues. Y está erosionado.
Cuando se erosionan las cosas se vuelven como más geométricas las cosas. Entonces, listo. Digo, bueno, por lo general en esto de la tinta china, lo ideal es partir de un tono bien aguado, o sea, ir de lo suave a lo intenso. Entonces vamos a hacer un tono general para el cielo. Entonces voy a echar harta agua acá. Y voy a usar un pincel gordito. Y le voy a echar algo de negro. Algo es casi nada. No sé si ahí ven. Miren. O sea, cogí un poquito de aquí, miren. Y lo pongo acá y miren, ya está, ya me contamina eso. Vamos a ver. Bueno, vamos a empapar un poco el papel. No pasa nada. No es que haya cogido un tono. Uy, no cogió un tono, pero si yo hubiera puesto eso en una gota de agua, pues sí hubiera cogido un tono fuerte. ¿Listo? Simplemente como para empezar a dar, aguar el tono. Digo, aguar el qué, el papel. Digo, bueno, listo. Voy a echarle más agua aquí. O más, más tinta. Pues si vieron, aquí ya, yo digo, uy, bueno, aquí ya me va a generar un gris. Y a este lo voy a aplicar en la montaña más lejos. Está más lejos. Y luego le voy a echar más. Y le voy a aplicar en la que está más cerca. Y luego le echo un poco más. Y lo voy a aplicar en lo que está más cerca. ¿Listo? Entonces está como casi que igual. Pero ya voy demarcando como espacios. Y pues en esto de la pintura dice que entre más se acerca, más oscuro se va a ver como las cosas. ¿Listo? Bueno, ya sé un poco esto. Y pues digo, bueno, sigo. Aquí echaré más tinta a este lado, pero entonces digo, voy a echar otro poco más de tinta aquí para generar otro plano. Esto se llama, es como de generar planos. Y como empezar a plantear pues las formas. Echarle otro poco, no mucho. Y aquí estaría este. Entonces si ustedes ven ahí ya se ve como varios planos según esto. Muy claros, ¿no? Muy claros. Pues para que después sí podamos sacar brillos de estos. O sombras, luces y sombras. Listo, entonces voy a buscar aquí en el computador voy a buscar nubes, ¿cierto? Para acordarme un poco cómo es que eran las nubes. Nubes. Que las nubes son blancas y las nubes pues procuran es aprovechar el blanco del papel. En ese sentido, lo que se oscurece es lo que no es la nube. Mm, sí, las nubes prácticamente son las que cortan las montañas. No es que se vean, no. Cortan las montañas.
Entonces, para hacer eso, me tocaría que usar un pincel. Bueno, voy a cambiar de pincel porque cada vez toca usar unos más delgaditos o más pequeños. Entonces, tenemos redondos, tenemos planos. Pero me toca ir por otros porque aquí no veo los otros redondos. En un momento voy a dejar esto acá un momento. A ver. Acá está. Listo, ya llegué. Entonces estamos en estos, pero hay unos que son muy buenos para esto, que son estos de aquí. Este de aquí, así lo ven. Yo me ubico otra vez. A ver. Ahí estamos acá, ¿cierto? Bueno, entonces como decía, el problema de las nubes es que tienen que estar no voy a sacar aquí un tono medio. Este es la. Es que el negro es muy tenaz. Yo prefiero ir de lo claro a lo más oscurito. Vamos a ver. Y bueno, y como el árbol es primer plano, pues esto ahí ya está. Así lo tengo, ¿no? Entonces, si digo que voy a hacer nubes, las nubes tienen que ir eh, un poco. Bueno, aquí no tanto, pero se me fue la mano. Entonces, cuando se me da la mano, pues puedo rendir con agua. Pues digo, bueno, aquí va a estar un árbol, entonces procuro no pintar las ramas del árbol. Y el segundo plano tiene que estar mucho más aguado que el primero. Igual siempre va a haber un lado más oscurito que el otro. Pero aquí era donde yo quería hacer como, no, como nubes, pero bueno, no. Tengo que hacer las nubes a este lado. Digamos que aquí voy a hacer la nube. Entonces, hay un lado que es más intenso que el otro. Y lo mismo acá. Si uno dice, bueno. Ah, pero aquí dijimos que iba a ser ¿qué? Árido, ¿no? Bueno, vamos a sacar el límite de esto. Y esto iba a ser ¿qué? Casi que un desierto o lo que era un río. Entonces, según formas de los árboles, son como yes. Bueno, pero este pincel ya está muy gordo. Y como le eché agua, pues se tiende a esparcir, miren acá.
Bueno, decíamos que aquí va a haber como llantas. Obviamente estoy como mostrando cómo podría ser el paisaje. Bueno, voy a buscar como cosas erosionadas. También pues para eso sirve el internet, ¿verdad? Ya quedan 10 minutos. Uy, no, mejor dicho. Erosión, voy a buscar aquí erosión para ver cómo la geometría erosión. Ríos, ríos, ríos. Bueno, aquí me muestra un poco estas partes. Entonces, como cuando se erosiona la tierra hay unas caídas, ¿cierto? Y unas sombras que indican que hubo un río hace mucho tiempo. Con esas sombras, ¿cierto? Y prácticamente la tinta china es muy negro, entonces el negro pues es muy drástico. O fue, hay que ser muy seguro con eso. Yo decía que estos tonos de aquí, estos, puede como ir aguando, oscurecerlo aguada y darle como esa sombra, esa montaña que se va alejando, que quedó como muy intensa. Bueno, voy a coger esto porque mejor voy a sacar la clase. Y voy a hacer entonces el árbol aquí. Y pues un poco las tramas de las líneas son las que me van a dar ese carácter de lo que yo quiero como buscar. Ujú. Y pues la erosión, voy a tocar poner esos ríos secos. Si ustedes ven ahí, esa es la textura que se necesita, que son como, eh, no sé si están viendo bien ustedes. Entonces, si estoy mirando aquí, lo que necesito ahora es hacer esos... espera un momento. Ay, no. Aquí está. Como ese río seco. Aquí todavía está húmedo, entonces...
son como líneas rectas, ¿no? Entonces, ujú. Es como muy quebradas esas líneas, como hexágonos, como triángulos, para que quede como la idea de resquebrajado, ¿cierto? Como si fuera una cerámica rota. Bueno, bueno, de acá una llanta de automóvil y basura, no decimos que basura. Y aquí sería como la base de ese río que hubo alguna vez, ¿cierto? Mm, bueno, más o menos. Buscamos todos los medios por ahí. Listo. Y bueno, lo mismo. Y aquí hacemos como un primer plano. ¿Qué horas son? Bueno, ya quedan 2 minutos. No es que, bueno, después uno entra en los detalles, pero bueno, también es como eh, limitado el tiempo. Pero la idea es como que tengan una idea más o menos de cómo se podría manejar la pintura en tinta china y la importancia pues del paisaje en la narración de la historia, ¿cierto? No sé si se entienda bien aquí, pero bueno, la idea era un poco que conocer un poco la técnica y del paisaje. No es que toque hacer esto, pero yo, pues con tinta china no necesariamente. De pronto se les complica. Que eso no es que sea obligatorio, pues lo hacen con micropunta. Porque con tinta china es necesario como hacer prácticas en una hoja así, antes de aplicar aquí como qué tipo de trama usaría yo. Bueno, bueno, ahí quedaría como la pintura. No sé si la ven ahí. Venga, miro. Esa sería la pintura, si la ven bien. Listo. No sé si se entienda, pero bueno, ahí voy a hacer como un acercamiento, ¿cierto? De lo que, pues, de la composición en general y pues, ah, me voy a quitar eso para poder encuadrarlo mejor.
Ahí quedaría como la composición, ¿cierto? ¿Sí la ven? Esa sería la composición o el cuadro. Digamos que no ha terminado, pero planteado. ¿Listo? Listo. Más o menos. Voy a sacar otra lista y para que se retire, ¿vale? Y vayan a la otra clase. Muchas gracias por asistir. Voy a detener acá la grabación. ¿Espera que la lista? Listo. Voy a tener la grabación y bueno,